A lo largo de la historia, hemos sido testigos de la danza de la naturaleza, desde las junglas hasta los desiertos. La vida se abre camino, a veces hermosa, a veces aterradora. Pero hay algo que nos ha perseguido desde tiempos inmemoriales: las epidemias. En este viaje exploraremos las epidemias más raras y misteriosas, enfermedades que desafiaron la lógica, desconcertaron a los médicos y aterrorizaron a millones. Acompáñenme a desentrañar los secretos de estos misterios médicos. Nuestro viaje comienza en el año 541, en la época bizantina. El emperador Justiniano I se enfrentó a un enemigo invisible, la plaga de Justiniano. Desde Constantinopla, la plaga se extendió como la pólvora. Fiebre alta, ganglios inflamados y una muerte terrible fueron el destino de millones de personas. Quizás un tercio del imperio bizantino pereció. Calles llenas de cadáveres, barcos a la deriva y el hedor a muerte en el aire. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos perecían. La causa fue un misterio durante siglos. Ahora sabemos que fue la bacteria Yersinia pestis, la misma de la peste negra. La plaga debilitó al imperio y cambió el curso de la historia. En 1918, el mundo se enfrentó a la gripe española. A diferencia de otras epidemias, esta atacaba a todo el mundo. Se extendió desde los campos de batalla hasta los rincones más remotos. Un tercio del mundo, 500 millones de personas, se enfermaron y entre 50 y 100 millones murieron. Fiebre alta, tos, dolores musculares y neumonía que les ponía la piel azul. Hospitales abarrotados, morgues llenas y miedo por todas partes. El origen de la gripe española sigue siendo un misterio. Quizás provino de las aves o de los cerdos, o de algún campamento militar. Nos recuerda lo poderosos que son los virus. En la Europa medieval surgió la danza de San Vito. Del siglo XIV al XVII, la gente bailaba sin control por las calles. Hombres, mujeres, niños, todos bailaban como poseídos por una fuerza invisible. Bailaban hasta caer exhaustos, con convulsiones y alucinaciones. Algunos decían que era una maldición, otros hablaban de un hongo. La causa real sigue siendo un enigma. Tal vez fue histeria colectiva debido al estrés y la pobreza. En 1518, en Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar sin parar. Los médicos de la época recomendaron más baile, como cura. Se contrataron músicos para acompañar a los bailarines. La iglesia también intervino, organizando procesiones religiosas. Algunos creen que el pan contaminado con cornezuelo de centeno fue el culpable. Otros sugieren que fue un caso de psicosis masiva. La epidemia duró varios meses, afectando a cientos de personas. En 1962, en Tanzania, la risa incontrolable afectó a cientos de personas. Empezó en una escuela y se extendió por la comunidad. La gente reía sin parar durante horas o días, hasta llorar, caer al suelo o desmayarse. Era contagioso. Las escuelas cerraron, los negocios también. Los médicos no encontraron una causa física. Quizás fue histeria colectiva por el estrés social y político. El mal de la risa nos muestra el poder de la mente. La peste negra no solo mató a muchísima gente, sino que también cambió la manera de pensar. Con tanta muerte, la gente buscaba explicaciones. Creían que era la ira de Dios, brujería o demonios. Había rituales para protegerse. Se culpaba a los judíos y a los extranjeros. El miedo y la paranoia estaban por todas partes. La peste negra nos muestra cómo el miedo puede llevar a la superstición y a la violencia. Algunas epidemias son silenciosas, como lobos escondidos. El VIH se extendió durante años antes de que supiéramos del SIDA. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el cáncer también son silenciosas. Millones las padecen sin saberlo. La detección temprana es importante para combatirlas. Necesitamos investigación, educación y acceso a la sanidad. En 2013, en Kalachi, Kazajistán, la gente se quedaba dormida de repente. Dormían mientras hablaban, conducían o trabajaban. Dormían durante horas o días y se despertaban confusos y cansados. Los médicos no encontraron la causa. Hicieron muchas pruebas, pero no supieron qué era. Quizás fue una intoxicación o un virus. Aunque la enfermedad parece haber desaparecido, sigue siendo un misterio.
Las leyendas de vampiros quizás provienen de epidemias reales. En el siglo XVIII, la gente creía que los muertos se levantaban de sus tumbas, buscaban señales de vampirismo en los cadáveres como pelo y uñas largas o sangre en la boca. Creían que los muertos se alimentaban de los vivos. Hacían rituales para matar vampiros. Estas historias nos muestran cómo la gente busca explicaciones para lo desconocido. En 1976 apareció el ébola en África. Causaba fiebre, vómitos, diarrea y sangrado. Mucha gente murió. Los médicos no tenían cura. No sabemos de dónde viene el ébola. Quizás de animales salvajes, como murciélagos. El ébola nos recuerda que las enfermedades pueden ser muy peligrosas. La enfermedad de Morgellons es un misterio. La gente siente como si tuviera insectos en la piel y tiene fibras raras en las heridas. Algunos médicos creen que es una enfermedad mental, otros creen que es algo físico. No existe una cura. Muchos pacientes sufren porque no hay respuestas. Es un recordatorio de que hay enfermedades que no entendemos. Las epidemias han cambiado el curso de la historia, nos han enseñado mucho. Debemos recordar las lecciones del pasado y prepararnos para el futuro. La investigación, la educación y la cooperación son fundamentales para protegernos de las enfermedades. GAP2S, para terminar, surge una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Las plagas bíblicas. ¿Fueron estos relatos antiguos una serie de epidemias reales o simplemente interpretaciones religiosas de fenómenos naturales? La Biblia describe 10 plagas que asolaron Egipto, desde ranas y langostas hasta oscuridad y la muerte de los primogénitos. Algunos científicos creen que estas plagas podrían haber sido causadas por desastres naturales, como erupciones volcánicas, cambios climáticos y enfermedades contagiosas. Por ejemplo, la plaga de ranas podría haber sido provocada por un cambio en el ecosistema del Nilo, mientras que la muerte de los primogénitos podría haber sido el resultado de una intoxicación alimentaria. Sin embargo, otros argumentan que las plagas bíblicas son relatos simbólicos, utilizados para transmitir mensajes religiosos y morales. En este contexto, las plagas se ven como actos divinos, castigos y advertencias para quienes oprimían a los israelitas. La verdad tras las plagas bíblicas sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es su impacto en la historia y la cultura de la humanidad. Nos recuerdan que, ya sea por intervención divina o por causas naturales, las epidemias siempre han sido fuerzas poderosas que cambian el destino de la humanidad. GAP2S. Pensemos en estos relatos antiguos y aprendamos de ellos. Al final, la historia de las epidemias, ya sean reales o míticas, nos muestra la importancia de la investigación, la preparación y la cooperación global. GAP3S, gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y las enfermedades. Hasta la próxima. GAP2S. Antes de irnos, vamos a adentrarnos en el oscuro y fascinante mundo de la literatura para explorar el misterio de la peste roja de Edgar Allan Poe. En su cuento, La máscara de la muerte roja, Poe describe una plaga terrible que asola a la gente, como una imagen inquietante de lo frágiles que somos ante las pandemias. GAP1S. Primero, es importante saber que la peste roja no es una enfermedad real, sino una invención que simboliza nuestra mortalidad y el miedo a lo desconocido. Pero lo que sí es cierto es que esta historia ha sido muy importante para la literatura y el arte. GAP1S. Segundo, Poe escribió esto en 1842, cuando hubo muchas epidemias de cólera en Europa y América. Estas experiencias de enfermedad y muerte, tanto las suyas como las de la sociedad de la época, influyeron mucho en su escritura. GAP1S. Tercero, la peste roja en el cuento de Poe tiene síntomas horribles, mucho dolor, mareos y al final hemorragias por todo el cuerpo, especialmente en la piel. Esta descripción tan vívida intensifica el terror y la desesperación de los personajes. GAP1S. Cuarto, la historia de Poe muestra el aislamiento y la desesperación que siente la gente durante una epidemia. Los ricos y poderosos se encierran en un castillo, creyendo que pueden escapar de la plaga, pero al final descubren que nadie puede evitar la muerte. GAP1S. Quinto, la peste roja también critica a la sociedad. Poe nos dice que ni el poder ni el dinero te protegen de la muerte, y que al final todos somos iguales ante la muerte. GAP1S. Sexto, este cuento ha inspirado muchas películas, obras de teatro y otras creaciones artísticas que exploran la relación entre la literatura y nuestras experiencias durante las pandemias.
Gap One Seses. Séptimo, la máscara de la muerte roja sigue siendo relevante hoy en día porque nos recuerda que la literatura nos puede ayudar a comprender nuestros miedos y que las epidemias siempre estarán presentes. Gap 2S. Así que la obra de Poe nos enseña que, aunque las pandemias nos asusten, también forman parte de la condición humana y de nuestra cultura. La peste roja nos recuerda que, leyendo y escuchando historias, podemos afrontar nuestros miedos, comprender mejor el mundo y encontrar algo de paz al saber que todos compartimos la misma experiencia. Gap 3S. Gracias por acompañarnos en este viaje literario y científico. Hasta la próxima. Gap 2S. Antes de terminar este capítulo, vamos a explorar uno de los fenómenos más raros y escalofriantes del pasado, los bailes de San Vito. Este nombre se refiere a una serie de intoxicaciones masivas causadas por alimentos contaminados con un hongo llamado cornezuelo. Este hongo crece en el centeno y otros granos, y cuando se ingiere puede causar alucinaciones, convulsiones y comportamientos extraños. Gap 1S. En primer lugar, es importante entender que el ergotismo, como también se le conoce, no solo afectaba a personas individuales, sino que podía causar verdaderas epidemias de comportamiento extraño en comunidades enteras. Gap 1S. Durante la Edad Media hubo varios casos registrados de gente que, bajo los efectos del cornezuelo, se ponía a bailar sin control y sin parar, a veces hasta la muerte. Gap 1S. En segundo lugar, estos episodios de baile compulsivo eran tan fuertes que muchas veces se creía que la gente estaba poseída por demonios o que era víctima de un castigo divino. Sin embargo, ahora sabemos que el culpable era el ácido lisérgico, una sustancia alucinógena muy potente que se encuentra en el cornezuelo. Gap 1S. En tercer lugar, uno de los casos más conocidos ocurrió en 1518 en Estrasburgo, donde una mujer empezó a bailar sin parar en las calles. En pocos días, decenas de personas se unieron a ella, y esto se extendió rápidamente. Los médicos y las autoridades lo intentaron todo, desde rezar hasta poner música, pero nada parecía detener el baile descontrolado. Gap 1S. En cuarto lugar, el ergotismo no solo causaba estos comportamientos extremos, sino que también tenía efectos muy graves en la salud. Las personas afectadas sufrían de dolores muy fuertes, gangrena y muchas veces morían. Gap 1S. Esto nos muestra cómo una simple contaminación de la comida puede tener efectos masivos y cambiar profundamente la vida de las personas y las comunidades. Gap 1S. En quinto lugar, al igual que otras pandemias y epidemias, el ergotismo nos recuerda lo frágil que es nuestra vida y lo importante que es cuidar lo que comemos. Gap 1S. Aunque ahora tenemos mejores maneras de controlar la calidad de nuestros alimentos, no debemos olvidar las lecciones del pasado y la importancia de estar atentos. Gap 2S. Así que, al recordar estos casos de bailes de San Vito, podemos entender mejor cómo las intoxicaciones por alimentos han afectado la historia de la humanidad y la importancia de prevenirlas en el futuro. Gap 3S. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de los misterios y enigmas de las epidemias. Hasta la próxima. Gap 2S. Antes de terminar, vamos a explorar uno de los misterios médicos más raros y aterradores de la historia reciente, el síndrome de Kuru en Nueva Guinea. Este extraño trastorno neurológico afectó a la tribu Fore y tiene una causa tan inusual como escalofriante: los rituales funerarios caníbales. Gap 1S. Primero, es importante entender que el Kuru es una enfermedad priónica, parecida a la enfermedad de las vacas locas, que causa un daño progresivo en el cerebro. Los síntomas incluyen temblores, problemas para coordinar los movimientos y, al final, la muerte. Gap 1S. Segundo, el Kuru se propagó principalmente por un ritual funerario donde los miembros de la tribu For comían el cerebro de sus difuntos para honrarlos. Lamentablemente, esta práctica transmitía los priones infecciosos, causando la propagación de la enfermedad. Gap 1S. Tercero, durante la década de 1950, los investigadores vieron muchos casos de esta extraña enfermedad en las mujeres y los niños de la tribu Fore. Esto pasaba porque ellos eran los que usualmente realizaban los rituales caníbales. Gap 1S. Cuarto, el Kuru tarda mucho tiempo en aparecer, a veces hasta 30 años. Esto hizo difícil, al principio, conectar el ritual funerario con la enfermedad. Gap 1S. Quinto, el nombre Kuru viene de la palabra Fore, que significa temblar de miedo, y describe uno de los síntomas más comunes de la enfermedad,
las víctimas temblaban sin control y perdían el movimiento de sus músculos. GAP1S. Sexto, al educar a la gente y con la ayuda de los médicos, se logró detener los rituales funerarios caníbales. Esto hizo que los casos de Kuru disminuyeran muchísimo. Aún así, la enfermedad nos recuerda cómo las costumbres pueden influir en la propagación de enfermedades. GAP1S. Séptimo, al estudiar el Kuru, los científicos aprendieron mucho sobre las enfermedades priónicas. Esto les ayudó a investigar y tratar otras enfermedades parecidas. Este caso muestra lo importante que es la investigación médica y el estudio de las culturas para prevenir epidemias. Captus. Al recordar el misterio del síndrome de Kuru, entendemos cómo las costumbres y los rituales pueden tener grandes consecuencias para la salud de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje interesante por los misterios de las epidemias. Hasta la próxima. GAP2S. Antes de terminar, vamos a explorar otro misterio médico que ha desconcertado a científicos y médicos durante siglos: la enfermedad azul. Existen historias antiguas de personas con piel azul en diferentes culturas a lo largo de la historia, pero las causas médicas de esta condición siguen siendo un enigma. GAP1S. Primero, es importante aclarar que las historias de personas con piel azul no son solo leyendas. Hay documentos históricos que describen a personas e incluso familias enteras con esta característica tan peculiar. GAP1C. Segundo, una de las teorías más conocidas sobre la enfermedad azul es una enfermedad llamada metahemoglobinemia. Esta enfermedad genética impide que la sangre transporte el oxígeno correctamente y por eso la piel se ve azulada. Pero esta teoría no explica todos los casos conocidos. GAP1S. Tercero, existen otras posibles explicaciones, como el contacto con ciertos productos químicos o metales pesados que podrían teñir la piel de azul. Sin embargo, estos casos son raros y no siempre coinciden con las historias antiguas. GAP1S. Cuarto, resulta interesante cómo estas historias de piel azul han influido en los relatos y las creencias populares. En algunos lugares, las personas con esta condición eran consideradas seres mágicos o divinos, mientras que en otros eran rechazadas y provocaban miedo. GAP1S. Quinto, la enfermedad azul también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro conocimiento de la genética y las enfermedades ha evolucionado con el tiempo. A medida que la ciencia avanza, es posible que descubramos más sobre las causas de esta extraña condición. GAP1S. Sexto, al igual que con el Kuru, estudiar la enfermedad azul nos recuerda la importancia de la investigación médica y la comprensión de las diferentes culturas para resolver los misterios de la salud. GAP2S. Al reflexionar sobre el misterio de la enfermedad azul, vemos cómo las historias y las enfermedades pueden estar conectadas de maneras sorprendentes. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los enigmas médicos y culturales. Hasta la próxima. GAP2S. Antes de terminar, vamos a explorar otro aspecto fascinante de la historia de la medicina: las epidemias de brujería. A lo largo de los siglos se ha culpado a la magia y a la brujería de causar enfermedades y epidemias. Aquí les presento 7 datos sobre este fenómeno tan intrigante. GAP1S. Primero, durante la Edad Media, muchas veces se decía que la peste negra era culpa de la brujería. La gente creía que las brujas estaban detrás de esta enfermedad tan terrible y por eso empezaron a perseguirlas y a ejecutarlas. GAP1S. Segundo, en el siglo XVII la epidemia de peste en Londres también se relacionó con la magia. Persiguieron y castigaron a los curanderos y hechiceros porque pensaban que ellos habían causado la enfermedad. GAP1S. Tercero, en la época colonial en América, los colonizadores europeos a menudo culpaban a la brujería por las epidemias de viruela entre los indígenas. Estas creencias crearon desconfianza y conflicto entre las culturas. GAP1S. Cuarto, en África Occidental a veces se cree que las epidemias de enfermedades como el ébola son el resultado de maldiciones o brujería. Esto ha dificultado el trabajo de los médicos y las campañas de salud, porque la gente les tiene miedo y desconfianza. GAP1S. Quinto, en la Europa del Renacimiento se culpaba a la brujería por las epidemias de enfermedades mentales como la histeria y la posesión demoníaca. Acusaban sobre todo a las mujeres y las llevaban a juicio porque pensaban que causaban estas enfermedades con rituales mágicos. GAP1S. Sexto, en algunos casos, las epidemias de brujería se usaban para controlar a la gente y a los políticos.
Acusar a alguien de brujería o magia era una manera de deshacerse de los enemigos o de la gente que no estaba de acuerdo con el gobierno, con la excusa de proteger a la comunidad de las enfermedades. GAP1C. Séptimo, las leyendas e historias de epidemias causadas por magia han influenciado mucho la literatura y el cine. Hay libros y películas que exploran estos temas y muestran cómo el miedo a lo desconocido y lo sobrenatural puede cambiar la forma en que vemos las enfermedades. GAP2S. Al pensar en las epidemias de brujería, vemos cómo la mezcla de superstición, miedo y enfermedad ha cambiado la historia de la humanidad de maneras sorprendentes. Gracias por acompañarme en este viaje tan interesante por los misterios médicos y culturales. Hasta la próxima. Hola a todos. Las epidemias de histeria colectiva son una locura, ¿verdad? Dan miedo y fascinan a la vez. Les traigo 7 datos sobre cómo el miedo se puede convertir en una enfermedad. ¡Preparaos! 1. Epidemias de risa. En 1962, en Tanzania, más de 1000 personas sufrieron una epidemia de risa incontrolable. Empezó como una broma en un colegio y ¡boom!, se extendió por todas partes. 2. La maldición del gato maullador. En Holanda, en los años 30, en un internado de chicas empezaron a maullar como gatas. ¿Os lo imagináis? Esto se extendió rapidísimo hasta que las autoridades tuvieron que intervenir. 3. El baile de San Vito. En la Europa medieval hubo gente que de repente se ponía a bailar como loca sin parar. Estas epidemias acababan muy mal, con la gente agotada o incluso muerta. 4. La maldición de la mano peluda. En México, en los años 70, mucha gente decía que una mano peluda les atacaba. ¡Qué miedo! Esto causó mucho pánico y todo el mundo veía la mano por todas partes. 5. La enfermedad del desmayo de Leroy. En 2011, en Leroy, Nueva York, varias estudiantes empezaron con síntomas parecidos al síndrome de Tourette. Al final se dieron cuenta de que era histeria colectiva. 6. El síndrome de la Guerra del Golfo. Después de la guerra, muchos veteranos informaron de síntomas raros. Algunos decían que eran por agentes químicos, otros por estrés, pero muchos expertos creen que era histeria colectiva. 7. La enfermedad de la risa de Tanganyika. Esta duró 6 meses y afectó a miles de personas en Tanganyika, que ahora es Tanzania. Empezó en un colegio, seguramente por el estrés y la tensión que se vivía. Como veis, el miedo y la ansiedad pueden causar síntomas físicos, aunque no haya una enfermedad. Estas epidemias de histeria colectiva son un misterio de la psicología humana. ¿Increíble? Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante y también un poco aterrador. Las enfermedades que llegaron a América después de la conquista. Tengo 7 datos curiosos que les van a mostrar cómo estas enfermedades que nadie aquí conocía cambiaron la historia de América para siempre. ¡Prepárense! 1. La viruela. La viruela fue una de las primeras enfermedades que trajeron los europeos. Esta enfermedad fue terrible para los indígenas, porque sus cuerpos no sabían cómo defenderse. Se cree que millones de indígenas murieron por la viruela. 2. El sarampión. Otra enfermedad muy grave que llegó con los conquistadores fue el sarampión. Igual que la viruela, el sarampión se esparció rapidísimo entre los indígenas, causando muchísimas muertes y dejando a las comunidades muy débiles. 3. La gripe. La gripe, aunque no era tan mortal como la viruela o el sarampión, también afectó mucho a los indígenas. Esta enfermedad se contagió rápidamente y causó muchas muertes, sobre todo en los niños y los ancianos. 4. La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad que da mucha fiebre, diarrea y vómitos. Esta enfermedad también llegó con los europeos y causó muchos problemas y muertes en varias comunidades indígenas. 5. La peste bubónica. Aunque no fue tan común como las otras enfermedades, la peste bubónica también llegó a América. Esta enfermedad, que se contagiaba por las pulgas de las ratas, causó algunas epidemias muy graves en ciertas zonas. 6. La hepatitis. La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado. Los europeos trajeron diferentes tipos de hepatitis a América y esto causó brotes de la enfermedad entre los indígenas. 7. La malaria. La malaria es una enfermedad que se transmite por los mosquitos y da mucha fiebre, escalofríos y sudor. Aunque ya existía en algunas partes de América, la llegada de los europeos y sus animales ayudó a que se esparciera a nuevas zonas. Como pueden ver, la llegada de los europeos trajo muchas enfermedades nuevas a América, y estas enfermedades fueron devastadoras para los indígenas. Estas plagas cambiaron la historia de América para siempre y nos recuerdan lo poderosas que pueden ser las enfermedades. Increíble.